Hola amigos, un gusto enorme estar con tu atención, la cual agradezco en este jueves, octubre 3 del año 2019. Te agradezco, me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Y bueno, recién aterrizado hoy en la madrugada de esas bellas tierras de Baja California, verdaderamente un orgullo nacional, esos paraísos turísticos. Indudablemente Ensenada es un polo de atracción turística muy importante que tenemos los mexicanos. Y bueno, también estuve en Tijuana. Yo le quiero agradecer a los ciudadanos que me invitaron a esas bellas tierras de Baja California, agradecerle a María Esther, agradecerle a Fernando, a Iván, a Pepe, Cristina, Patricia, Natalia, Yanlu, por la oportunidad que me dieron de que creciéramos en el Congreso Nacional Ciudadano 19 células más en Baja California. Cuando yo veo el entusiasmo de los mexicanos en la zona de Baja California, no tengo duda, van a hacer que Jaime Bonilla no se quede más de 2 años. Ahora sí veo el espíritu luchador de los ciudadanos de Baja California para no permitir que les den a tole con el dedo con la ley Jabón. Cada día somos más mexicanos deteniendo toda esta bola de tonterías, de pisoteo a la Constitución mexicana, y Baja California, yo no me cabe duda. El señor Bonilla probablemente ni 2 años pueda ser mandatario de Baja California. Cuando veo el espíritu luchón, el espíritu valiente, el espíritu talentoso de la gente de Baja California que dijo basta ya. Ya aguantamos a los Ozunas, Millanes, y aguantamos a los Kikos Vegas, ya nos dimos cuenta que todos los partidos son la misma rata revolcada, y simplemente en el comportamiento de este hombre fichado 3 veces por fraude, por corrupción, el señor Bonilla, que probablemente ni ciudadano mexicano es, porque operó hasta cuestiones políticas en los Estados Unidos, pues no me cabe duda. Vamos a poner en su lugar esos mandatarios estatales buenos para nada. Viendo también, amigos, que en los últimos, se podría decir, en lo que es el mes de septiembre, crecimos más de 100 células ciudadanas en el país. Verdaderamente la velocidad a la que está creciendo el Congreso Nacional Ciudadano es un satisfactorio y nos estimula a seguir luchando, a seguir logrando en esta ocasión con la gestión del señor López a parar a toda esa peste comunista que ha empezado a salir de la cloaca, de las letrinas, de las alcantarillas, y vemos ahí más y más gente que no suman, amigo, no suman más de 2.500 comunistas en el país. Tenemos que pararlos en seco y bueno, estando en Ensenada decíamos sin duda que hoy podríamos nombrar a Andrés López Obrador el vicepresidente de Mercadotecnia y Publicidad del Congreso Nacional Ciudadano. Cada momento que abre la boca nos busca más y más mexicanos para decir no podemos perder tiempo en destituir a este señor que solamente va a llegar a la barbarie, a México, que lo va a llegar al caos económico, al caos social, a la lucha de clases, al odio, al rencor, con ya 1 millón de migrantes que ya están sacando su credencial de elector para en forma mañosa, adicional a los programas sociales, hoy usados como materia electoral, es una forma anticipada de dar despensas, tinacos, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo, amigos. Tú recibes todo lo que te dan porque todo sale de tus impuestos. Y cuando oigas a un político decir que el gobierno te dio, que la educación es gratuita, que la salud es gratuita, tú en tu cabeza tienes que pensar con claridad que nada es gratis. Alguien trabajó, pagó impuestos y de ahí sale el dinero de lo que nuestras familias, gente que trabajamos, la gente que pagamos impuestos, de ahí sale todo. Porque verdaderamente el político, el partido, el gobierno no produce nada. Ellos más bien quitan, roban, despilfarran nuestro dinero y el dinero de tus hijos. Entonces,
Pues bueno, sin sueldo, nombro en este momento vicepresidente de Mercadotecnia a López Obrador del Congreso Nacional Ciudadano y a su mozo esbirro de espadas, el perro Fernández Noroña, un eunuco al que nombro también director de publicidad, y le agradezco mucho su tuit diciendo que yo mandé a gente a recibirlo aquí con bombo y platillo en Nuevo León porque le dijeron hasta lo que no a este estúpido vividor y parásito, pero ya estaba en Ensenada. Y además nosotros en el Congreso Nacional Ciudadano nadie manda a nadie. Ellos están acostumbrados a recibir órdenes, a recibir línea, a que hay una pirámide jerárquica. Y yo te aseguro, amigo, y te garantizo, pregunta a la gente del Congreso Nacional Ciudadano en Jalisco, en Michoacán, en Aguascalientes, si alguna vez han recibido una orden de alguien para actuar, para decir, para levantar la voz. Nosotros empoderamos ciudadanos, no buscamos seguidores, no buscamos lametraceros, no buscamos gente borrega que siga a alguien. Aquí todos somos líderes y Fernández Noroña recibió una sopa de su propio chocolate el día de ayer, donde salió verdaderamente estresado, escondido en el baño, tuvo que entrar por la puerta de atrás del Congreso del Estado de Nuevo León y verdaderamente vimos la pequeñez que tienen los diputados de Nuevo León para haberle siquiera prestado el micrófono a este peste comunista, Fernández Noroña, el que yo te puedo comprobar no me duró 7 minutos en un debate. 7 minutos fue el tiempo suficiente para que el señor Fernández Noroña, como una vil marica, saliera corriendo de un debate conmigo. Entonces, pues verdaderamente las cosas de quien viene, un perro que ladra como él, la verdad es que no muerde, no tiene argumentos, no tiene hechos, no tiene datos. El señor no es más que parte de la escoria comunista mexicana que todavía hace creer que jóvenes asesinos que emboscan a un señor de 81 años de edad, empresario, son valientes. ¿Valientes? Con armas de alto calibre, 7 personas para emboscar a una persona de 81 años de edad, muy apreciado, querido y admirado en Nuevo León. No, hombre, señor, si a eso le llamas tú valientes, quiero saber el cobarde que eres, señor Fernández Marañas. Un vil parásito y vividor que es increíble que nunca en su vida haya producido un peso. Bien, amigos, me quedé en la cochinada 978, recordarás, yo le llamé la cochinada del sexenio, que esperamos que el sexenio para López Obrador termine no más allá del próximo año. La cochinada fue el señor decir que se sentía orgulloso de ser acusado de comunista. La verdad, este señor en esa admiración que le tiene a Fidel Castro, a Raúl Castro, al señor Hugo Chávez, al señor Nicolás Maduro, es verdaderamente el pejecito, una vil ladilla comunista, que decir que se siente orgulloso de que todo lo que ha generado muerte en el mundo, lo que ha generado restricción en las libertades, lo que ha generado retraso, sentirse orgulloso, habla de la estatura moral y la pequeñez mental que tiene el señor Andrés López, que yo te quiero decir, amigo, a lo largo de mi vida en el mundo de las empresas mexicanas, porque nunca trabajé en una empresa internacional, pues me tocó ver muchos empleos, muchos, y más cuando eres el responsable de un área como la de recursos humanos o de personal. Yo había visto empleados brutos, irresponsables, taimados, poco audaces, podría decir hasta gente verdaderamente nefasta, pero de veras, de todos los empleados que yo he conocido a lo largo de mi vida en diversas empresas, hoy tenemos un empleado que para mí es lo peor que he visto en toda mi vida en cuanto a su estatura intelectual, su capacidad ejecutiva, su capacidad mental, y en los hechos pues demostramos cada día que a pesar de que grite toda la comparsa comunista de los jalifes y los perranos y toda esa gente, la verdad en los hechos son los hechos y esos son innegables, y es por eso que hoy que voy a llegar
a la cochinada 988, amigo, te voy a decir que seguimos sin que nos pueda refutar un seguidor, pejelover o amblover, una sola de las 988 cochinadas. Voy a la 979. Ya es así, titulé el video. Me parece de lo más fútil, de lo más irresponsable, el que una persona que jura cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana abdique, se dé cuenta que no le entiende, que lo que juró no termina de entender cuál es su responsabilidad. ¿Y por qué te lo digo, amigo? Porque esta cochinada 979 dio hoy la vuelta al mundo. Dice que las gentes que cometieron delitos en estas hordas de gente que hizo desmanes, de gente que causó daños, de gente que inclusive insultó personas, grafiteó edificios, quebró vidrios, los va a acusar con su mamá y con sus abuelitas por malcriados. ¿Te cabe en la cabeza, amigo? ¿Te cabe en la cabeza esa situación de lo más ridícula que una persona abdique a la responsabilidad que tiene y por la que se le paga? Voy a tener que mover un poco las cosas, amigo, porque aquí parece que siempre tengo una señal divina de que la lluvia se viene cuando estamos aquí presentando las cosas. Y verdaderamente está fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver cómo manejamos esto, al menos para no tener la mojadera que tuve la vez pasada, que después hasta me tuve que bañar. Perdón, amigos, perdón, nomás a que no me caiga el agua. Muchas gracias por tu paciencia. Bien, entonces decíamos que por eso el señor ya está derrotado moralmente. El señor López Obrador está derrotado moralmente por la sencilla razón que alguien que no cumple sus responsabilidades ya se rindió, ya cruzó los brazos y ahora amenaza, imagínate, amenaza a los bandoleros, a los cuatreros, diciendo que los va a acusar con su mamá, con su abuelita. Bueno, este asunto dio la vuelta al mundo. En menos de 24 horas ya había chistes en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, cuando una persona que ocupa una posición como la de mandatario nacional se atreve a decir esa verborrea en sus sesiones de hipnosis colectiva matutinas, diciendo que va a usar todo el poder de la fuerza. De veras, amigos, me recordó a un profesor, a profesores de rancho, y lo digo con respeto, de zonas rurales, que le dicen a los niños en la primaria, les voy a decir a su mamá lo que están haciendo. O sea, no tienen ni siquiera la autoridad y terminas aventando el paquete con los papás y los abuelos del niño malcriado, del niño que se porta mal en el kinder, en la primaria. Pero aquí, amigos, vivimos en una cosa que se llama República Mexicana. Y ver al presidente haciendo esas estupideces, porque eso es lo que son, amigos, pues verdaderamente lo vemos que no le entiende ni siquiera cuál es su responsabilidad. 980, algo que sí es alarmante, amigos, delicado, peligroso, que nos ve claramente la agenda comunista del Foro de Sao Paulo en manos de este grupúsculo que yo le llamo la peste comunista. Propone nacional el aborto legalizado. Fíjense nomás. A eso se dedican estos puercos a los que les pagamos un sueldo por ser diputados, y en este caso particular del partido, de la Prieta, que proponen que de una vez matemos a todos los que podamos antes de que nazcan. Teniendo menos de 12 meses en el vientre materno, vamos por ellos, niños indefensos, niños inocentes, y te habla perfectamente de lo que significa estos lineamientos que ha dado George Soros en la agenda del Foro de Sao Paulo, en esta idea globalizante de un nuevo orden mundial, donde el títere Andrés López, a través del partido del que es dueño, pues manda la iniciativa para ver cómo reacciona el pueblo mexicano. De veras, amigos, hay que acabar con esta peste comunista. Esta peste comunista solamente nos va a hacer perder el tiempo, distraer el avance de nuestro país
y son gente que habla solo tonterías demoníacas, satánicas, producto de la agenda también de las logias masónicas, en donde ellos son promotores del aborto, la eutanasia, el matrimonio de homosexuales, etcétera, etcétera. Bueno, matrimonio no, se llama gaymonio, no es matrimonio, gaymonio. O sea, monio es unión de gays. Eso es, no le llamen matrimonio porque es hasta mal utilizado en el vocabulario la palabra, porque la palabra significa matriz, madre. 981. Dime con quién andas y te diré quién eres. La presidenta, máxima autoridad del partido de López Obrador, le descubren que fue condonado 16 millones de pesos, amigo. 16 millones de pesos de impuestos. Vamos a suponer, amigos, que por criterio así más o menos de lo que significa perdonar impuestos, la Secretaría de Hacienda considerara, amigos, que pues, le quitó el 50%. El 50% de los impuestos. Le dijo, mira, vamos a borrar el 50% de tus impuestos, Citlali Ibáñez Ávila Camacho, quien engaña con el nombre de Jacob Polanski. Bueno, este engendro, porque es un engendro, la verdad, esta señora, este engendro, se le comprobó que se le perdonaron 16 millones de impuestos, quiere decir que seguramente debía 30. La mitad, es lo típico. Vamos a partir a la mitad y te condono la mitad. Si ella tenía 30 millones de impuestos, quiere decir que esta comunista, al estilo de cómo le juegan el dedo en la boca a gente inocente, ingenua, pobre, hambrienta, ignorante, que les han hecho creer que los comunistas son gente que vive en la medianía de una economía, pues la señora tuvo que haber generado ingresos por 100 millones de pesos. Digo, más o menos el impuesto es el 30% de una cantidad. Entonces, si tú le perdonaste 16, que es el 50%, quiere decir que sus impuestos eran del orden de 32 millones. Y para que salga un impuesto de 32 millones, es que este angelito burgués, fifí, etcétera, que se hace pasar por comunista con un nombre de checoslovaco ahí, de Jacob Polanski, pues debió haber generado ingresos por más de 100 millones de dólares, 100 millones de pesos, perdón, que es una cantidad fenomenal para el trabajo que ha hecho esta señora, y habla de la corrupción, en donde el hipócrita, este señor corrupto López Obrador, pues como decimos, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y por eso el señor Bartlett, todo mundo hoy sigue en ese séquito de corruptos, el gabinetazo del señor López Obrador, pues no canta mal las rancheras, es más de lo mismo que tenía Peña Nieto, nada más que ahora se llama Polanski. Es lo mismo, es el equivalente a Videgaray, es lo mismo, rateros, corruptos, en fin, esa es la 981, ese perdón y condonación fiscal, o todos coludos o todos rabones. Y amigos, a mí nunca me han perdonado un peso de impuestos, ni un solo peso, y esta señora, la Angelita Jacob Polanski, nunca dijo que le habían perdonado 16 millones de pesos de impuestos. Vamos a acercar un poco más porque aquí el agua se está viniendo bastante fuerte. Bien, amigos. Con su permiso. Bien, seguimos con la siguiente. Bueno, pues amigos, la 982 es verdaderamente otra vergonzosa declaración del señor López. La verdad, vive una esquizofrenia. Te recuerdo, la enfermedad de la esquizofrenia significa que ves una realidad que no existe. O sea, ves una fantasía. Dice el señor que en 10 meses tiene ya paz y gobernabilidad. ¿Qué? Usó la palabra paz y gobernabilidad, con un récord nunca visto de homicidios en México. Récord. Con un problema gravísimo de desaparecidos.
con una caída completa de la economía, con problemas con los tarahumaras, la Policía Federal, la gente de los pagados ahí de la Marea Verde, la UNAM. No, está hecho un desastre el país, pero fíjense lo que es la manera tan descarada de manipulación, de hipnosis colectiva, de la gente que babea escuchando que en 10 meses ha logrado paz y gobernabilidad. ¿La ves en algún lado, amigos? La gente de Michoacán nos podría decir, oye, no, sí ya hay paz y gobernabilidad en Michoacán. La gente de Nuevo León, de Tamaulipas, de Baja California, de Aguascalientes, de Puebla, de Guanajuato. No. Ridículo. Este señor o al manicomio o a su casa o a su rancho verdaderamente. 983. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, acepta algo que es verdaderamente, amigos, digno de tomarse en cuenta. Desde que se canceló el Seguro Popular, amigos, han crecido las muertes maternas 34%. No lo digo yo. Ahí lo puede ver en el Congreso Nacional Ciudadano, todo con hechos y datos. Lo dijo el secretario de Salud. Acepta la Secretaría de Salud que el 34% de crecimiento en muertes maternas es por haber quitado el Seguro Popular y no haber tenido un plan de salud alterno. 984. Le preguntan a Manuel Bartlett que qué opina, pues, de toda la corrupción que le han encontrado en sus propiedades, en sus empresas, con sus hijos, con su familia. Y amigos, se van a sorprender de lo que contestó. Contestó, amigos, permítanme, lo siguiente. Y se ha hecho también un ridículo internacional. Le dicen, oiga, señor Bartlett, ¿no ha podido usted responder a todo esto que omitió en su declaración? 23 propiedades con valor de 800 millones de pesos, 12 empresas en las que usted es socio, y el señor contestó, el Tren Maya va bien. El Tren Maya va bien. Indudablemente el cerebro agujerado del asesino y corrupto Manuel Bartlett, muy solapado por Andrés López, ya dio el kilo, y esa es la forma en que responden los reporteros. El Tren Maya va muy bien. Amigos, ¿qué gabinete es este? Es un gabinete verdaderamente de dar vergüenza, de dar pena, amigos. 985. Las muertes por hambre de los tarahumaras siguen creciendo en el país. Hacen el esfuerzo de ir a la Ciudad de México, no lo recibe López Obrador, no lo recibe nadie del gabinete, manifiestan la problemática de miseria en que vive el pueblo tarahumara hoy, que se está viendo afectado en hambre, en muerte de sus niños, de sus bebés y de la propia gente adulta. Y López Obrador entregando dinero a El Salvador, entregando dinero a Honduras, entregando dinero a los migrantes que él invitó a invadir México. ¿No les parece de lo más absurdo de que este señor no le entiende? Está derrotado porque no sabe ni lo que hace. Está derrotado. 986. Con motivo de todos estos desmanes y actos vandálicos de la marcha de Ayotzinapa, con los 43 de Ayotzinapa, se presentaron muchos desmanes. Los cinturones llamados de paz, que es una estupidez total, porque pusieron en riesgo a mucho civil, pues fueron totalmente penetrados. La señora Sheinbaum no sabe ni cómo se dice shalom, y verdaderamente irrumpieron, quebrando, dieron, pero parejito. Y empezó a salir el que posiblemente eran anarquistas. Claro, ¿qué es un anarquista?
Un anarquista es aquella persona que no respeta la autoridad. Para ella no debería de existir la autoridad. Ese es un anarquista. Lo preocupante es que este pedazo de burro, esta persona que rebuzna en las mañanas, dijo que elogiaba a los anarquistas, que es una ideología muy profunda, que es una filosofía política admirable y que seguramente todo el quebradero de vidrios, desmanes, fue hecho por gente conservadora, entiéndase, fifís. Amigos, de veras, la Secretaría de la Defensa, la señora Sheinbaum, todo el grupo asesor, que le pagamos mucho dinero, no le mostró un video de qué tipo de gente fue la que quebró y le tronó los vidrios y destrozó y quemó la librería Gandhi y otro tipo de negocios, de comercios, que quebraron y vandalizaron iglesias, que vandalizaron edificios con graffiti. De veras, ¿no le enseñaron un video? ¿Cómo lo pueden permitir y lo dejan en vergüenza diciendo puras tonterías y estupideces al calificar de conservadores a la gente que había hecho los actos vandálicos? De veras, es para rendirse, y entre más rápido quitemos a este verdaderamente Homo erectus, Homo neandertal de la silla presidencial, será mejor para todos los mexicanos. 987, la Comisión Mexicana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presenta que el crecimiento de la desaparición de menores estaba fuera de control. La desaparición de menores ha crecido extraordinariamente y en la gestión de Andrés López ha rebasado todas las cifras. Hoy se tiene registro de 6,614 menores que han desaparecido de la tierra mexicana. Trata de imaginarte el dolor, amigo. Trata de imaginarte la pena. Trata de imaginarte al padre que está muerto en vida al ver que le roban, le desaparecen, le secuestran a su bebé, a su niño, a su menor. Bueno, pues hoy en México hay 6,614 familias que sufren la tristeza, la amargura, el dolor de un crimen tan infame como robarse un menor del seno familiar. Andrés López, con su guardia bolivariana, con su Secretaría de la Defensa, con toda la Policía Federal, no ha podido resolver este problema que crece y crece y crece todos los días, y que hay un llamado de los mexicanos para que el señor López, en lugar de estar diciéndole a las abuelas y los papás de los vándalos, que son malcriados, que les den un jalón de orejas, se ponga a resolver los problemas de fondo de México, como es este doloroso evento de desaparición de menores que está ocurriendo, seguramente para el tráfico de órganos, para venderlos como trata de blancas, en fin. No me quiero ni siquiera imaginar la podredumbre, amigos, del significado que tiene que una persona menor de 12 años sea arrancada del seno familiar. ¿Escucharon de qué tamaño son los truenos cuando digo esto? Hasta Dios se enoja, amigos. Hasta Dios se enoja y le grita a López: lárgate si no puedes, vete, no puedes, estás despedido. No puede ser que este problema tan grave ni siquiera lo hayas tocado en tus aburrideras matutinas. Es el empleado más bruto que yo he tenido en toda mi vida, porque finalmente yo le pago su sueldo, y es el empleado, te lo digo, y perverso, el más bruto y perverso de todos los empleados que a lo largo de mi gran vida, me refiero a grande por tantos años trabajando, más de 34, te puedo decir, nunca había tocado ver a un empleado tan bruto, que verdaderamente los 108,000 pesos que cobra es excesivo, es un robo a mano armada, y no se diga la estafa maestra
de quitarle a México 4.3 millones de pesos por día el partido Morena. 988. Miren, amigos, si ustedes hubieran visto a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, reunirse en el edificio nacional con el presidente, si hubiera salido del PRI o del PAN o de PANAL o todo este mugrero, de veras, no se la acababa, porque hay contubernio, hay complicidad. Recuérdate que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra, Banco Azteca, TV Azteca, ha sido un cómplice y soldado de un sistema político podrido. Adicionalmente está comprobado en la Corte de Nueva York que fue cómplice de robarle 684 millones de dólares con la venta de Fertinal y nitrooxigenados, empresas que compró el gobierno donde pagó 10 pesos por algo que valía 1 peso. Esos fraudes que también atentaron a la Bolsa de Valores en los Estados Unidos se convirtió en una denuncia penal contra Salinas Pliego, y entiendo en este momento la única posibilidad que tiene Ricardo Salinas Pliego de pisar terreno americano es para ir a la corte a las imputaciones que le hacen por robo. Bueno, solo una persona del tamaño, la estatura, la pequeñez de Andrés López puede darle audiencia. A los tarahumaras no, a los trabajadores de la educación tampoco, a los ciudadanos tampoco, no, a Ricardo Salinas Pliego sí. Pase, a Carlos Slim, a Carlos el Tapetito Salazar. Esos factores económicos que él menciona a la gente pobre, a la gente hambrienta, a la gente ignorante, que él ha separado el poder económico del poder político. Falso de toda falsedad. Vimos entrar a una reunión privada al señor Salinas Pliego. De seguro Trump le está pidiendo ya que lo mande para meterlo a la cárcel en los Estados Unidos, porque en este fraude se llevaron de encuentro pues algunos inversionistas americanos que fueron parte en la bolsa de valores de estas empresas compradas por el gobierno mexicano y fueron engañados porque no valían lo que Ricardo Salinas Pliego dijo que valían. Amigos, esta es la peste comunista. La peste comunista hace alianzas con empresarios vendidos, poco dignos, que no les interesa México, que su interés es económico, los billetes. Y esos son los que ves al lado de López Obrador, paseándose con él, fotografiándose con él, celebrando como focas aplaudidoras lo que dice López, porque también eso ocurrió en Venezuela. La gente más corriente como empresarios son los que terminaron en el círculo rojo del gobierno comunista de Hugo Chávez. Los verdaderos empresarios con responsabilidad social son gente, verdaderamente amigos, que se alejó y empezó a hacer un contrapeso de esos gobiernos comunistas. Amigos, es preocupante. La peste comunista hoy tiene los micrófonos y el foro que nunca había tenido. Yo dudo que haya más de 1% de mexicanos que crean en el comunismo. Debe haberlos. Déjame pensar que de cada 100 hay uno que todavía no se da cuenta que se cayó el muro de Berlín, que no se da cuenta que quebró Rusia, que no le han dicho más que lo que leyó del Che Guevara y de Fidel Castro, que Cuba está totalmente en la miseria y que en Venezuela, Ecuador y Bolivia a todo mundo lo hicieron pobre para que se sienta comunista. Y esos gente ignorante siguen defendiendo a un dictador comunista como Andrés López. Le da aceite, leña, gasolina al fuego
porque la inestabilidad económica, social y de todo tipo le permite al comunista hacer de las suyas y avanzar. Amigos, en esta peste comunista está Bejarano, en esta peste comunista está John Ackerman. Son parte del virus, de la bacteria comunista que se está enquistando en el círculo cercano del poder a alguien que se siente orgulloso de ser acusado comunista. Y me refiero a este verdaderamente innombrable López Obrador. Un dictador que nos lleva a la debacle, que las cosas que no podamos los ciudadanos corregir pronto le van a costar a nuestros hijos y nietos 30 años de sufrimiento. No hay duda, amigos, y lo confirmé en Ensenada, en Tijuana, con cientos de gentes que se reunieron, que nadie, absolutamente no conozco a nadie, fuera de la gente que recibe dinero del gobierno, que defienda la agenda comunista del señor López. Eso nos hace pensar que tenemos que ir a acciones contundentes, no como contrapeso político, no como bloque opositor, sino como los dueños y mandantes constitucionales de México. Y para ello, amigos, nos damos hasta diciembre del próximo año para destituir al señor López Obrador con una presión social que tendrá que ser una página histórica de México, de hacer un paro nacional en donde debemos de estar dispuestos todos los mexicanos a sacrificar 30 o 60 días para no pagar el precio de 30 años o 40 de comunismo. Recuérdense que en Venezuela, amigos, ya llevan 20 años. No han podido todavía tumbar a Nicolás Maduro, porque ellos usan a la Guardia Bolivariana, usan la represión, usan el terror, usan el terrorismo fiscal, todas las herramientas que está creando Andrés López, como el decir que alguien que se equivoca en una declaración de impuestos es equivalente al Chapo Guzmán, te habla y te pinta de cuerpo entero cómo se está armando requete bien esta agenda socialista comunista en manos de este círculo perverso peste comunista. La peste comunista la tenemos que extirpar de raíz. Y te pido, amigo, ¿cómo contribuir? Invita a más mexicanos, porque a algunos ya les está llegando el agua. Hay gente que necesita que le secuestren a su hijo, le necesita que le desaparezcan a su bebé, necesita que le cierren la iglesia, necesita que lo insulten, agreden, secuestren, asalten o ser parte de la estadística de muertos para darse cuenta a dónde nos lleva Andrés López cuando el señor hipócritamente, engañosamente, mentirosamente dice que hay paz y gobernabilidad. Falso. Pregunta a cualquier mexicano en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chiapas. Eso es una total mentira. Es falso. Es una persona que dice mentiras. Es un demonio vestido de maestro de escuela rural para decirle a los abuelos que sus nietos y a los padres que sus hijos son malcriados. Engaño. El demonio se viste de presbítero en el púlpito mañanero para engañar a los mexicanos, distraernos con una bola de tontería y porquería donde no ha resuelto un solo problema de los que prometió resolver en su campaña. Uno, ningún problema. Ni la seguridad, ni la economía, etcétera, la salud peor, la educación peor que nunca y todavía en declive. Paro nacional es la solución, amigos. Un paro nacional que tendremos que dedicar mucho esfuerzo y energía para organizarlo. No es con un flyer donde aparece un señor, a lo mejor muy respetado, diciendo hay paro tal día. No, así no funcionan las cosas. Organizar un paro nacional nos va a obligar, amigos, a dejar de lado las diferencias para unirnos en lo que es verdaderamente
la solución temporal de México: quitar a López Obrador del poder. Jurídicamente ya lo estamos haciendo. Denuncia de juicio político por 22 actos de traición a la patria, hoy en análisis dentro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Lázaro. Pero por acá, amigos, ¿otra marcha? ¿Marchamos? Podemos hacerlo. No, tenemos que parar el país. Que dejen de llegar impuestos para mantener esta peste comunista. Y que sea muy clara la posición de empresarios, campesinos, agricultores, obreros, todo mexicano que quiere heredar un México libre, justo, basado en los valores y principios de la sociedad mexicana, su fe, su identidad sexual, su identidad religiosa, su identidad familiar, para que no nos la vengan a romper confundiendo a los niños y al rato metiéndoles un casete en la cabeza de alabar a una 4T que no significa más que peste comunista. Yo te invito, amigo, a que empieces a trabajar. Yo no sé si va a ser el 20 de noviembre. Yo no sé si debe ser en enero. No sé si vamos a estar listos en marzo. Me encantaría que el 20 de noviembre tomáramos la decisión y viéramos a los verdaderos, reales empresarios mexicanos diciendo: se detiene la empresa. Y todos estamos de acuerdo. Se detiene el comercio. Se detiene y se para el transporte. Detenemos por completa a México hasta que el señor se retire. 30 días, 45 días, 60 días, no van a recibir dinero y van a morir de inanición. El maestro de las revoluciones sociales, en su libro De la dictadura a la democracia, dice que cuando una acción no va logrando el objetivo, hay que escalarla, hay que ir más arriba, más arriba. Y hoy la que te propone el Congreso Nacional Ciudadano, como muchos colectivos, no electoreros, porque los colectivos electoreros, ellos hablan del 2021, confunden a los pobres mexicanos poniéndoles una zanahoria en el 2021, pensando que cambiando de amo dejas de ser esclavo y simplemente cambias al grupo en el poder y no cambia el México en el fondo. Esa es disidencia controlada. El parásito solo piensa en soluciones de partidos. El vividor solo piensa en materia electoral. Los mexicanos que pagamos impuestos no tenemos tiempo. Tenemos que organizar ya este paro nacional en este plan Patriotas, que estoy seguro está bendecido porque México está destinado a ser la trinchera latinoamericana para parar la peste comunista. Yo respeto tus creencias, respetamos la libertad religiosa de cada quien. Y a la persona que piense que viene del chango, no se lo vamos a negar. Basta ver la persona que dice que viene del simio para aceptárselo, reconocérselo y respetarle verdaderamente que el Señor se siente que viene del simio. Los que consideramos que tenemos un espíritu eterno, un alma, un más allá de un ser supremo, yo te invito a que grites viva Alá. Yo te invito a que grites viva Yahvé. Y como nosotros no somos políticos, no somos servidores públicos, no tenemos por qué cumplir ninguna ley laica. Esa es para el gobierno, es para el mandatario, es para la gente que vive de la política. Como ciudadano que paga impuestos, yo te digo, Dios te bendiga, Dios nos bendiga, Dios bendiga a México. ¡Viva Cristo Rey!